Estamos listos para comenzar. Señorita Crespo, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Dónde estás rotando ahorita? Estoy rotando ahorita medicina interna, no cirugía, doctor. Ah, ya. Bueno, no tengo ninguno de mis estudiantes aquí, no vienen, les vale. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Voy a empezar a compartir. Estábamos compartiendo las enfermedades congénitas, ¿no? Cardiopatías congénitas. Hemos visto cianóticas, acianóticas. Crespo, ¿me escucha, no? Crespo, ¿está ahí? Sí, se lo escucho. Crespo se murió, creo. Ya Sí, me... doctor, se escucha, se me ha salido. Sí, pues eso es lo mismo, dice entonces Crespo. ¿Ya ves o no, Crespo? Se ve bien, doctor. Ya, muy bien, ya. Bueno, hemos dicho la clasificación de las cardiopatías congénitas en cianóticas. Las cianóticas, vamos a ir un poco hacia atrás para volver a explicar a ir hacia adelante. Las cianóticas son las que hacen el shunt de derecha a izquierda, es decir, que se mezcla la sangre venosa, lo que significa la sangre arterial, y obviamente el sujeto entra en cianosis. Las acianóticas son las que no llegan a eso y tenemos estas, ¿no? Las cortocircuitos de izquierda a derecha, corazón, obstrucción en la salida, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener todo eso, ¿no? Y vamos a comenzar con el principal, yo diría, de las patologías acianóticas, ¿no? El conducto arterioso persistente y uno de los más frecuentes. Decíamos que es más frecuente en mujeres y ese es el que más aparece, ¿no? En todos los niños, en los nacidos. Eso es lo que dice nuestro libro y bibliografía. Y aquí está el ductus o el conducto arterioso persistente. Es la comunicación que existe entre el arco aórtico y la bifurcación de la pulmonar cerca de la pulmonar izquierda. Y este es un conducto que se cierra al nacimiento y permite ya la diferenciación de la sangre oxigenada de la desoxigenada. Por lo tanto, vamos a tener las dos circulaciones que tenemos. Pero, ¿qué pasa si es que permanece este ducto? Miren lo que viene aquí. Sale la sangre del ventrículo izquierdo, como tiene más fuerza y más presión que el derecho, pasa hacia la pulmonar, se congestionan los pulmones, se llena más de sangre, lo que significa la parte del ventrículo derecho, y va a ser una serie de sucesos que van a terminar con lo que significa la dificultad del retorno venoso hacia el lado derecho. Entonces, no hay una cianosis. Y aquí está lo que les decía el circuito. Va a la pulmonar y luego va hacia este otro lado. Entonces ahí tenemos el ductus. Ahora, ¿cuál será el tratamiento? Es fácil, se liga esto y se corta. Antiguamente se hacía manualmente con toracotomías, actualmente se hace la toracoscopía y obviamente el tratamiento es mucho más rápido y menos doloroso, ¿no? Entonces ahí está el ductus. Vamos a ver, el conducto arterioso persistente llamado ductus es la parte que pasa de sangre de la aorta a la pulmonar después del nacimiento cuando no se cierra el conducto arterioso, ¿no? Entonces, al nacer el niño se produce el cierre, como decíamos, cuando en las 10 a 15 primeras horas y en lo que significa los siguientes días postnatales. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 2 a 3 semanas. Entonces, lo que se debe hacer. Ya, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ingresar sangre de lo que significa la aorta a la pulmonar y va a producir lo que significa un cortocircuito que va a producirse de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. El tratamiento de elección es ligadura o pinzamiento o sección y ligadura, que es lo más importante. El pinzamiento a veces se suelta y obviamente vuelve a producirse el ductus.
En cambio, una sección y ligadura es lo más adecuado. Aquí está, y me equivoqué en esa parte, dice de izquierda a derecha, el shunt. Por la presión de la aorta va a la pulmonar, no era derecha-izquierda, como dice. Es izquierda-derecha. Vamos a corregir. Bueno. Ahí tenemos lo que es el conducto arterioso persistente. Entonces, el tratamiento es fácil, ya sea vía abierta o toracoscópica, sección y ligadura es lo más aconsejado, o el pinzamiento simplemente. Bueno, vamos a tener la comunicación aorta-pulmonar. Esta comunicación aorta-pulmonar, que es en la parte embriológica, la aorta y pulmonar salen de un solo botón que se va separando, pero a veces no se separa la arteria aorta de la pulmonar, como en este caso, y no se separa. Cuando no se separa y el defecto es proximal sobre los senos que existen de las válvulas, se llama grado 1. Cuando el segmento es más distal de la aorta y la pulmonar, es el grado 2, como puede ser este 4. Y más distal todavía con nacimiento independiente es el grado 3, importante. Grado 1 a este nivel, grado 2 el que ven y grado 3 más separado, ¿no? El tratamiento quirúrgico es separarlo. ¿Será fácil separar? No. Aquí viene la circulación extracorpórea. ¿Qué es la circulación extracorpórea? La circulación extracorpórea es poner en realidad lo que significa el corazón, derivarlo en la aorta y la pulmonar, una máquina que va a funcionar como corazón. Entonces la circulación extracorpórea utiliza, ¿no?, cánulas y una bomba que actúa como corazón durante la cirugía para que no se exsanguine. Es decir, derivan la sangre de la aorta hacia la bomba y luego la bomba va a mandar aquí sangre y a la pulmonar y además a las cavas. Eso es lo que sucede. Entonces ahí ya el corazón queda vacío y ahí sí se puede cortar y separar. Esa es la circulación extracorpórea. Más claramente es una técnica para derivar la circulación del corazón mediante tubos y una máquina que bombea durante la cirugía, produciendo la actividad básica del corazón, ¿no? Se llamaba la circulación de Blalock-Taussig debido a los autores de esta técnica, ¿no? Blalock-Taussig, ¿no? Es un tubo que se usa para crear una vía que pase por las arterias pulmonares y las otras arterias y se derive, ¿no?, a lo que significa la máquina o el bombeo de sangre extracorpórea, ¿no? Bueno, esa es la característica fundamental del Blalock-Taussig, que en realidad deriva la sangre de la aorta a la máquina y de la pulmonar para que éstas puedan ser enviadas luego hacia el circuito que tenemos normalmente constituido en el corazón. Bueno, porque si no cortaríamos y se exsanguina. Hay que separar el grado 1, el grado 2, el grado 3. El grado 1 es más difícil porque está muy pegado a las válvulas. El grado 2 es más fácil y el grado 3 es más difícil, más fácil todavía. Siguiente, comunicación interauricular. Aquí está. Comunicación interauricular. Ahí tenemos. O el defecto del septo interatrial. Ahí está. Siempre del ventrículo izquierdo al derecho por aumento de lo que significa la presión de la parte izquierda, ¿no? Es un defecto de la pared interauricular, el defecto de la fosa oval que se cierra después del nacimiento y permite la separación de las cavidades auriculares. En algunos casos no se cierra,
se establece entonces y hay un cortocircuito de izquierda a derecha, como ven, que va a producir un hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque esto va a ir a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho y de ahí va a haber una cantidad exagerada de sangre que va a ir hacia los pulmones y va a dilatar hasta las aurículas. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí está la comunicación interauricular. Cesarla, ya sea con puntos simples de sutura o con un material protésico que están viendo aquí. Para esto también necesitamos la circulación extracorpórea de Braloxtaucin, que han sido los que han introducido esto. Un minutito, por favor. Ahora sí, continuamos. Esa es la fosa oval. Y vean nuevamente, se puede cesar con sutura o con parche, como hemos visto. Nunca se olviden, el tratamiento quirúrgico debe ser antes de la edad escolar, porque obviamente los pacientes van a entrar con un déficit en lo que significa el crecimiento y la irrigación de los diferentes órganos, ¿no? Puede ser sutura directa y tiene que ser con la circulación extracorpórea, como les he dicho. Veamos este otro, comunicación interventricular. Vamos a ver primero aquí en la diapositiva, es interesante, ¿no? Igual que en la comunicación interauricular, vamos a ver un defecto, un orificio. Sigue ganando la presión del lado del izquierdo al derecho, por lo tanto, va a ser un cortocircuito de izquierda a derecha. Vean, y el defecto se divide en tres partes en realidad, la parte muscular, membranosa y la subarterial, que se llama, son tres partes, ¿no? Esta es la muscular. Aprieta el corazón y la sangre del ventrículo izquierdo se va al derecho por presión y va a aumentar la cantidad de la pulmonar, etc. Es lo que sucede en lo que significa
la comunicación interventricular. Es un cortocircuito de izquierda a derecha con el aumento del flujo pulmonar. La sangre que sale del ventrículo izquierdo va hacia lo que significa el ventrículo derecho y los pulmones y obviamente el resto a la aorta. Hay tres tipos, que son la primero, la perimembranosa, la muscular y la subarterial, que les he dicho. La subarterial es la que está en la salida de la válvula aórtica, en la misma salida de la válvula aórtica y cerca a la pulmonar. Esa es la más difícil de separar porque puede producir estenosis o retracciones. ¿Cuál es el tratamiento? Cesar con sutura, como se hacía en el orificio de la orificio interauricular, o puede ser con parche, como ven ustedes en este momento. Esa es la característica que tenemos. Bueno, vamos a hablar comunicación auriculoventricular. Es muy poco frecuente, pero se produce defectos en los que significan las válvulas auriculoventriculares o almohadillas endocárdicas. Estas requieren la separación del defecto, evidentemente para evitar una salida o fuga de lo que significa la sangre del territorio, ya sea auricular al ventricular. Finalmente tenemos el tronco arterioso o el truncus arterioso. No es igual que lo que significa la comunicación o ventana aortopulmonar, que hace rato les mostré. Van a ver ahorita y les voy a mostrar la diferencia. Aquí está. En general hay dos tubos aquí que están discretamente separados, pero en esta otra no. Los dos son solo un tubo, como han podido ver. Aquí está. Esta sí es una patología grave y severa. Se mezcla toda la sangre, ¿no ve? Es el tronco arterioso, truncus arterioso, es la falta de separación del tronco arterioso, las válvulas semilineares, y se va a asociar a una comunicación interventricular amplia. Y obviamente membranosa, ¿por qué? Porque está a nivel de la salida de los dos grandes vasos. Bueno, el tipo 1 nace ¿de qué? De lo que significa la aorta de un tronco común. El tipo 2 generalmente tienen que salen los dos separados, pero de uno al otro. Y el 3, que están separados, pero bastante lejos, como ven aquí. Hay esta separación, ¿no? El tratamiento tiene que ser la plastía y deposición de los dos conductos. Esa plastía y deposición se tiene que hacer vía cirugía extracorpórea de Blalock-Taussig. Bueno, ¿qué más vamos a tener ahí? Ahora hablamos de las cardiopatías congénitas cianóticas, son las que producen el defecto del lado derecho hacia el izquierdo. Tendría que haber mayor presión, aparentemente, pero no es así. En realidad son defectos anatómicos que hacen que la sangre del ventrículo aurícula derecha vayan hacia el lado izquierdo y obviamente mezclen la sangre para que no esté oxigenada casi totalmente. Ahí está, y vamos a ver la tetralogía de Fallot. ¿Por qué se llama tetralogía de Fallot? Porque tiene 4 componentes. Los 4 componentes son importantes. Miren, el ventrículo izquierdo está mal alineado, está desviado hacia la izquierda y además hay un orificio interventricular. ¿Qué más pasa? Lo que se llama el cabalgamiento o acabalgamiento de la aorta, que es que la aorta, si ustedes hacen una línea, no van a ser totalmente de dónde, del ventrículo izquierdo, ¿de qué ventrículo van a ser? Del derecho. Y al producirse esta presión, se puede producir una estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, ahí tenemos las 4 partes de la tetralogía: comunicación interventricular, tabique mal alineado, acabalgamiento aórtico, salida de la sangre por el ventrículo derecho, estenosis pulmonar, e hipertrofia ventricular derecha. Vean, por favor, miren el corazón derecho, más grueso que el izquierdo, que debería ser al revés. Esa es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot va a darnos niños cianóticos,
y la fisiopatología da con el cortocircuito interventricular, que en realidad da un mal alineamiento para que la sangre venosa vaya hacia la aorta y por lo tanto va a producirse un shoot de derecha a izquierda con desaturación del paciente. Esta tiene obviamente por ese déficit un pronóstico malo. El paciente no puede pues vivir con una escasa cantidad de oxígeno en la sangre, ¿no? ¿Qué es lo que se hace al paciente si es que se está movilizando exageradamente, etcétera? Hay que sedarlo, hay que hidratar, hay que aumentar la posgarca, incluso necesitan oxigenoterapia e intubación endotraqueal, como ven en la diapositiva. El tratamiento quirúrgico fundamental consiste en que en alinear cesar este septo, cesar este orificio y alinear este septo para que venga hacia este lado. Entonces la aorta va a salir nomás de lo que significa la aurícula izquierda. Entonces esa es la parte fundamental. Corregir esa desviación del tabique y orificio interventricular. Ahí la aorta se va a quedar en el ventrículo izquierdo y por lo tanto va a llevar sangre oxigenada y va a evitar los otros problemas que podemos ver, como la estenosis de la pulmonar o hipertrofia del ventrículo con circulación extracorpórea. Bueno, vamos a ver esto. Transposición de las grandes arterias. Si bien es un defecto cianótico, porque quiero que vean, va a ser cianótico porque no lleva sangre. No hay un cortocircuito en sí. ¿Por qué? Porque en el desarrollo embrionario, la arteria aorta va a nacer del ventrículo derecho y la pulmonar del izquierdo. Por lo tanto, la aorta va a llevar sangre desoxigenada. Y al llevar sangre desoxigenada, ¿qué es lo que va a pasar? Cianosis. No hay un shunt como tal. Esta transposición de las grandes arterias para su tratamiento definitivo debería realizarse de la siguiente manera. Se secciona aquí y se secciona aquí y la aorta se le introduce en esta salida y la pulmonar en esta otra. Con eso asunto arreglado sería. Pero va a haber un problema. ¿Y cuál va a ser este problema? ¿Qué serio? Pareciera fácil, ¿no? En el dibujo incluso. Obviamente es una cirugía sumamente compleja y los niños están deteriorados. ¿Por qué? Porque no tienen una buena investigación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están viendo aquí? Las coronarias nacen de la pulmonar. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay que cambiar las coronarias a la aorta. Ese es el grave problema que puede suceder. Entonces, hay que corregir ese defecto. Pero también se han inventado algunos efectos paliativos, como este. Es una cirugía de ¿qué? De reconducción de la conducción de la arterial y venosa. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una comunicación interauricular para que la sangre se mezcle en las aurículas y vayan al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, este estatus fisiológico solamente nos presenta una parte paliativo, que es lo que significa hacer que la cantidad de sangre migre de un lado a otro y no se vuelva a reintroducir como debería ser. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a lo que significa el tronco. Aquí está la intervención de Yatene o switch arterial, que es cambiar. Y miren, hay que reacomodar las coronarias, porque las coronarias van a salir de la aorta aquí que salía del ventrículo derecho y hay que volver a colocar al inicio de la pulmonar para que estén en su posición. La cirugía derivativa, ¿no? Así quedaría la cirugía definitiva en lo que significa.
Vamos a quedar hasta ahí, por favor. Esta es la anomalía de Epstein. Hoy día ha sido una clase corta. Nos vemos el día lunes, por favor. Y bueno, si es que hay alguna pregunta, díganmela. Si no, nos estamos viendo el día lunes directamente para poder terminar esto que es cardiopatías cianóticas. ¿Hay alguna consulta? No, al no haber consulta, nos vemos el día lunes. Hasta luego, Crespo. Que le vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Luego, doctor, gracias. Gracias, Hasta luego, doctor, gracias.